Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal You Know, claro que sí. Hoy es un día importante porque esperamos que finalmente ya, después de tanta pugna, de tanta jaladera, de tanto forcejeo, los diputados se pongan de acuerdo y tengan su comisión de presupuesto. Se necesita, de hecho, ya el canal de Panamá, ya el gobierno mandó el anteproyecto o el proyecto que aspira al presupuesto para el canal en el año 2025. Porque ya los del 2024 ya todos están. Vamos a ver cómo le va a los diputados para poder lograrlo. Además, hoy también es un día importante porque va a haber una manifestación en los predios de la asamblea donde el doctor Silvio Guerra junto con muchos panameños protestarán con el tema de la luz. Ese es otro tema. Se le ha metido una demanda de 14 millones, ¿verdad? Una multa de 14 millones a la empresa generadora de Edemet y Edechi, ¿verdad? Pero los panameños se sienten un poco preocupados porque no saben cómo se va a cobrar ese dinero, si se va a cobrar realmente o si ellos nos van a pasar la factura a nosotros, porque realmente son muchas las preguntas que tenemos los panameños con respecto al pésimo servicio de la luz que tenemos en Panamá. Entonces ahora vamos a escuchar esta entrevista que le hace la periodista del medio tradicional. Y aquí dice, por ejemplo, finalmente se llegó al consenso para conformar 14 de las 15 comisiones, pero falta todavía ver esta comisión. Escuchemos lo que dice el diputado Barboni del partido político Moca con respecto a esta situación. Vamos a ver aquí, vamos a ver. Escuchemos aquí a la periodista. Quiero entender cómo ha visto usted, cómo digiere usted el por qué esa comisión genera tanto pulseo entre los diputados. Bueno, la periodista sabe perfectamente por qué, me llama la atención, por qué se genera tanta expectativa, tanta pugna. Y bueno, antes de que lo diga el diputado, yo solamente tengo que decir que perfectamente lo sabe. Pero vamos a escuchar las palabras del diputado y después nuestra reacción al respecto. Tenemos que entender que es la comisión más importante, sin dejar a un lado que las otras 14 también lo son, por el manejo directo del presupuesto general del Estado. Y no solamente eso, vimos el día de ayer que, por ejemplo, ya el Ejecutivo aprobó también el presupuesto del Canal de Panamá, que se trata de manera diferente e independiente a lo que es el presupuesto general del Estado. Esto pasa por la Comisión de Presupuesto. El presupuesto general pasa por la Comisión de Presupuesto. El traslado de créditos especiales, créditos ordinarios, el traslado de partidas, todo se maneja dentro de la Comisión de Presupuesto. Y es únicamente ahí donde se empieza a chantajear a otras instituciones y otras autoridades, diciéndole: si tú no me nombras gente, si tú no me ayudas con esta persona, si tú no le das esto a mi comunidad, a mi circuito, a mi distrito, yo no te apruebo nada. Y por eso es que esta comisión es tan codiciada, porque es donde se rejuega el botín político que posteriormente no es un presupuesto para beneficiar a la comunidad. Pero ese pensamiento lo tienen muchos diputados todavía. Por supuesto que sí, hay unas unidades, específicamente algunas que han presidido esta comisión en los últimos años, que manejan de esa forma la comisión y por eso no salen de la misma. ¿Qué me hace pensar a mí? ¿Qué me garantiza a mí que este diputado no tenga también intereses, ¿verdad?, por la ayuda a su comunidad, lo que se le llama vulgarmente el matraqueo? ¿Qué me hace a mí? ¿Qué me garantiza a mí que este diputado, que también tiene interés en la comisión de presupuesto, o cualquiera de los 71 diputados que también desean estar en la comisión de presupuesto en la cual estuvo en el periodo anterior Juan Diego Vázquez, en la cual nos dimos cuenta de lo que está diciendo él? Es que no estamos diciendo que no es verdad lo que él dice, pero ¿qué me garantiza a mí que él no tiene intereses, primero, partidistas? Él pertenece al partido de Lombana. ¿Qué me hace, o sea, qué me garantiza a mí que no tiene intereses de su circuito, de su comunidad, de personas que apoyaron su campaña política, que necesitan un nombramiento? Es que todo lo que está diciendo él no es que es mentira, pero también se puede utilizar en su contra. ¿Cómo yo puedo saber que él no tiene también intereses? Lo he venido diciendo desde el primer momento.
yo no confío en ningún diputado. Y tú, panameño, no debes confiar en ningún diputado. Todos tienen intereses. No hay unos intereses más buenos que otros o más malos que otros. Si hay algo malo, malo es malo. Es lo mismo perder. Tú vas a decir que no, porque todo me lo discute. Está bien, perfecto. Dale like. No es lo mismo perder 1-0 que 10-0. Sí, no es lo mismo. Son diferencias de goles. Pero algo que es un hecho es que perdiste. Perdiste 1-0 como perdiste 10-0. Hay maneras de perder, pero perdiste 1-0 y perdiste 10-0. Perdiste. Ya está. Lo que le pasó a Colombia, perdieron. Que fue en tiempo extra. Que pudo ser en penales. Perdieron. Se acabó. Ya está. Nadie se acuerda del que perdió. Solo se acuerdan de Argentina campeona de la Copa América. Ya. Entonces, esto también me recuerda cuando en la guerra en Ucrania llegaron los rusos a ciertas ciudades donde encontraron en laboratorios información donde se estaban haciendo estudios del COVID y de otras enfermedades, Entonces, la preocupación de los Estados Unidos era, ¿verdad?, de que esa información la tuvieran manos enemigas. Pero, ¿y las manos buenas la tienen para qué? ¿Por qué hacen prácticas de eso en ese país? No sé si me sigue, si me entiende. O sea, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Es bien delicado y bien peligroso cuando agarramos banderas, cuando todos sabemos que todos los diputados se chotean, son frenes, comen del mismo plato. Ya hemos hablado que la clase política cada 5 años camina por la comunidad y después se desaparecen. ¿Que se te olvidó eso o qué? ¿Se te olvidó? A mí no se me olvida. Entonces, ¿qué me garantiza a mí? Que no digamos él, que los otros 15, todos los que quieren estar allí, no tienen también intereses. Lo que esperamos es que haya transparencia y que todo sea transparentado y que todos los panameños veamos lo que se está aprobando. Ojalá así sea, ¿verdad? No como en la comisión no como en el Departamento de Bienes Aprendidos, que es la que tiene que ver con los 28 autos desaparecidos allá en Colón. Y nosotros no sabemos, oye, ¿y esos 28 autos por qué, de qué o qué? ¿Por qué estaban en custodia de Alex Lee allá en Colón y ahora desaparecieron? Eso porque lo supimos, y lo que no sabemos, hay muchas cosas que pasan en el gobierno, en todos los gobiernos, y que están pasando ahora y nosotros no lo sabemos. Y tú estás peleando partidos políticos, y tú estás peleando ideología, y tú estás peleando que los buenos contra los malos, que no quieres que este, que el otro, y si quieres que este y que el otro. Muy peligroso. Muy peligroso. Entonces, tú ves la cara bonita, tú le ves la fachita. Yo no sé qué hay por dentro, qué están planeando, qué están haciendo. No lo sabemos. No lo sabemos y no tenemos que confiarnos. Tenemos que estar allí, vigilantes, como pueblo que somos, pueblo unido. Como pueblo que somos, tenemos que estar pendientes de qué se aprueba, de qué no se aprueba, estar pendiente de las redes sociales, estar pendiente de los comunicados, estar pendiente de las gacetas y todo lo que sale o que ellos permiten que salga, porque hay muchas cosas que se conversan. O me vas a decir a mí que ellos no han estado conversando tras bastidores en los estacionamientos, poniéndose de acuerdo con sus estrategias para hacerse con el poder de la Comisión de Presupuesto. ¿Cuál es el interés? En beneficio de la comunidad, en beneficio del pueblo, va a decir él, van a decir todos los que son nuevos diputados. Oye, pero los de los partidos tradicionales también dicen lo mismo. Entonces, ¿a quién le creo? Todos dicen que van a hacer cosas buenas por el bien del país. Muy, 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 muy controversial y polémico. Bastante tirijala. ¿Cuál es la pelea? Lo que sí es importante que no se ha mencionado en esta entrevista, que ya terminó, para que veas que ya terminó. ¿No entender? Ahí terminó, para que veas que ya terminó. Lo que sí es importante es saber y recordar y reconocer que el presidente de la República, José Raúl Mulino,
tiene muchas obras y muchos proyectos su gobierno, su bancada, que yo sé que hipócritamente los panameños le aplauden cuando dice algo bueno, algo positivo, pero están a la espera del mínimo resbalón, el mínimo mal paso, el mínimo traspié para meterle el cuchillo al presidente. Así son. Así hay un montón de panameños y panameñas esperando el mínimo tropezón del presidente para caerle encima, porque realmente sus intereses no son que le vaya bien al gobierno. No son. Así son igualitos los fanáticos del Real Madrid. Ahora todo Mbappé, 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 Mbappé. Todo es Mbappé ahora, Mbappé. Cuando empiecen a perder, cuando los eliminen en la Copa del Rey, cuando en la Champions los eliminen en la primera ronda, se van a esconder. Se van a esconder como ratas de alcantarilla que son los fanáticos del Real Madrid. Así es. Entonces, muy lamentable que haya esta pugna, esta lucha de poder. Y por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes, porque yo no me como el cuento de que hay unos buenos y hay unos malos. Para mí, todos hay que vigilarlos. You know.